En el gráfico se puede observar que hay un volumen constante y una presión constante. El volumen está dado en las unidades de kilopascales, la presión está dada en kilopascales y el volumen en metros cúbicos. Entonces, nos pide hallar la temperatura 2, esta temperatura de acá, es un gráfico isotérmico, y el otro nos pide hallar el volumen 1. Entonces, si nos damos cuenta en esta parte de acá, donde el volumen es constante, podemos aplicar la fórmula de Gay-Lussac, o más conocido como el proceso isocórico, donde su fórmula plantea que la presión 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Y reemplazando los valores nos damos cuenta que su presión 1 en este gráfico de acá, su presión 1 va a ser con la temperatura de 200, ¿no? Cuando vale la presión entre la presión 1 y la presión 2, ¿no? La presión 1 es cuando vale 1, su temperatura va a ser de 200 Kelvin. Entonces ponemos acá 1 sobre 200 Kelvin igual a la presión 2. La presión 2 nos percatamos que vale 4, y cuando vale 4 su temperatura va a ser lo que nos pide hallar, ¿no? T2. Entonces le ponemos 4 sobre la temperatura, lo que nos pide hallar. Y haciendo este cálculo, sale que la temperatura 2 valdría 800 Kelvin. Y luego nos pide hallar el volumen 1. El volumen 1 donde su presión es constante. Y usamos la fórmula de Charles, o también conocido como isobárica, donde la fórmula es de volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Y nos percatamos en la gráfica que el volumen 1 es lo que vamos a hallar. Su temperatura 1 del gráfico sería que es de 200 Kelvin. Entonces ponemos volumen 1 entre 200 Kelvin va a ser igual a su volumen 2. Su volumen 2 nos sale que es de 2 metros cúbicos, que estaría con la temperatura 2. Y la temperatura 2 ya lo hallamos que 800. Entonces, reemplazando sería 2 sobre 800 Kelvin. Y haciendo todo este proceso nos saldría que B1 valdría a ser igual a 0,5 metros cúbicos. Y bueno, esas serían las dos respuestas que nos pide este ejercicio. El siguiente ejercicio de termodinámica nos da los siguientes valores: que la masa del gas que está acá, el gas del agua que se vaporizó, su masa es de 1 kilogramo de líquido a vapor. Eso significa que está en ebullición. Luego nos dice que por medio de la ebullición, claro, que su volumen inicial es de 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y su volumen final es de 1.671 metros cúbicos. Y nada más nos da de dato, ¿no? Y lo de frente nos pide hallar su trabajo efectuado por el sistema. Entonces acá, para hallar ese trabajo, bien, tenemos dos opciones. Si recordamos la teoría, tenemos la opción de que este sistema es isobárico o que es isotérmico, ¿no? Porque en sus dos ecuaciones del trabajo está su volumen inicial y su volumen final, pero no nos da nada de datos de temperatura. Así que con la fórmula de trabajo de isotérmico no nos va a servir para nada. Entonces, la única fórmula que nos queda será esta fórmula más sencilla, que es de trabajo de un proceso isobárico, que trata de que su trabajo va a ser igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Me faltó que también que en este gráfico está abierto, ¿no? Cuando está abierto significa que su presión, como su presión es constante, ya deducimos por el tipo de datos que nos da,
pues su presión como es constante y está abierto un sistema, su presión es una atmósfera, ¿no? Porque está abierto el sistema. Y bueno, teniendo ya la presión, que vale una atmósfera, y teniendo también los valores de los volúmenes gracias a los datos, pero nos percatamos que el volumen sí lo tenemos en las unidades que queremos, que está en metros cúbicos, pero una atmósfera no tiene que estar en pascales para que concuerde con la unidad de metros cúbicos del volumen. Así que lo transformamos, ¿no? Entonces trabajo efectuado sería igual a 101.300 pascales, que equivale a una atmósfera, por el volumen final, que sería el mayor, que es de 1, según el dato, 671 por 10 a la menos 3, así nos da el dato, menos 1 por 10 a la menos 3. Y haciendo todo este proceso, este cálculo, nos va a salir la respuesta va a ser de 1.69 por 10 a la 5 joules, que también se puede decir que es 169 kilojoules. Y luego nos pide ya el calor añadido al sistema, ¿no? O sea, el calor. Pero también no nos da ningún dato de calor. Lo único que si volvemos a leer nos dice que está en ebullición. Esto quiere decir que se convierte de líquido a vapor, ¿no? Ebullición, eso es su traducción. Entonces deducimos que acá ha habido un calor latente, ¿no? Que ha permitido que este líquido se convierta en vapor, que tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces usamos el dato del calor latente, de cambio de fase, en ver lo que nos pide hallar el calor. Pero ya no usaríamos del cálculo, porque el cálculo que nos da en calorías. Y si vemos acá el trabajo, está ya en kilojoules o en joules. Entonces esa equivalencia de que vale 539 calorías por gramo, lo transformamos a joules, o mejor a kilojoules, para que de frente multipliquemos, ¿no? Entonces, para que restemos para hallar el otro dato que nos pide, porque más adelante nos pedirá el cambio de energía. Bueno, entonces lo transformamos esto de calorías a kilojoules, que sería igual a 2256 kilojoules por kilogramos. Bueno, ya está, ¿no?, en kilojoules el trabajo y también el calor. Uno llama el calor, sino su equivalencia, que el calor sería simplemente la masa por el calor latente que hubo del líquido a vapor. Entonces su calor, ya multiplicando su masa, que es de 1 kilogramo, por todo esto, que es 2256 kilojoules por kilogramo con kilogramo se va, y el calor efectuado sería de 2.26 por 10 a la 3 kilojoules. Así también lo podemos escribir, ¿no? Y bueno, ya la tercera, como lo dije hace un momento, nos pide la variación de la energía interna. Y simplemente con la primera ley de la termodinámica, que variación de la energía va a ser igual a calor menos trabajo. Y ya tenemos todos los datos, ¿no? Y encima en sus respectivas unidades, que están en kilojoules ambos. Y reemplazamos simplemente. El calor sería 2,26 por 10 a la 3 kilojoules. Podemos usar esta fórmula o también esta, ¿no? Y kilojoules, que parece kilogramo, menos el trabajo, que es de 169 kilojoules también. Y las unidades de variación o cambio de energía es igual también a kilojoules, ¿no? O también a joules, pero en este caso lo dejamos en kilojoules, que sería 2.09 por 10 a la 3. Esto serían las tres respuestas que nos está pidiendo: cambio de energía interna, calor y trabajo. Gracias. El siguiente ejercicio de termodinámica, después de leer este texto, nos da datos que su cantidad de moles va a ser de 2500 moles. Nos dice que nos pide hallar el cambio de energía interna. Luego nos da una
que es unidad de aire. Hay una cantidad de aire en un sistema que dice que se enfría. Su temperatura inicial está dada a 23,9 grados Celsius y se enfría de 23 a su temperatura final de 11,6 grados Celsius. En una presión constante de una atmósfera, ¿no? Significa que el sistema estará abierto, ¿no? Si lo graficamos, el sistema estaría abierto. Pero no es necesario porque simplemente nos pide hallar esto, ¿no? Que es la cantidad de energía interna. Y si es que aplicamos, recordamos un poco de teoría, en todos los procesos ISO, siempre va a cumplir esta fórmula, ¿no? De que la cantidad de energía interna va a ser igual a masa por el calor específico molar a su volumen, entre la diferencia de las temperaturas final y inicial. Esta fórmula va a cumplir en todos los procesos, menos en el proceso isotérmico, ya que ahí en ese proceso isotérmico, pues este valor vale 0. Vale 0 en el proceso isotérmico porque como su temperatura siempre va a ser constante, nunca va a haber un aumento o una disminución de temperatura, y ya que la temperatura está muy relacionada con el cambio de energía interna, ¿no? Es por eso que en ese proceso, pues esto vale 0, ¿no? Entonces serían todos los procesos menos ese proceso llamado isotérmico. Bueno, pero luego nos da un dato adicional que que se parece un poco a la Y, que dice que vale de 1,4. Esto en el proceso adiabático, según, ¿no?, la teoría dice que esta letrita que se parece a Y sale del calor específico molar respecto a su presión dividido a su volumen, y haciendo este cálculo en un mono o en un diatómico o un monoatómico sale esta variable. Tiene dos posibilidades, ¿no? Puede ser monoatómico o diatómico. Dividiendo todo esto nos va a salir esto. Entonces, si aplicamos teoría, ¿no? Reemplazamos acá datos cuando el mono, su calor específico molar a su presión, dividido entre su calor específico molar a su volumen. Si nos sale esto, se deduce que esa sustancia que está en el aire es monoatómica, ¿no? Que tiene un solo átomo. Entonces reemplazamos, será igual a 3 medios de R entre es 5 medios y 3 medios de R, y nos va a salir la respuesta de 5 medios, que en decimal sería 1,667, ¿no? Entonces ya mono significa que no es, ¿no? Nos quedamos con esto, también en el mismo proceso, pero ya con distintos datos, porque en el diatómico ya son distintos datos. Pues sí, ¿no? Nos va a salir este valor de la constante. Entonces deduce que esta fórmula de la cantidad de energía interna se va a dar por el calor específico a su volumen, pero de un diatómico. Entonces, ya deducido eso, empezamos a reemplazar, ¿no? Su cantidad de masa no nos da, pero sí nos da de moles, y entonces podemos ponerle de moles, no hay ningún problema. 2500 moles por el calor específico. Bueno, como deducimos que se trata de un diatómico, su calor específico molar a volumen, según la teoría, es de 5 medios por R, y eso lo reemplazamos, ¿no?, por 5 medios de R. Esta es una constante universal del sistema, de la sustancia del sistema, que sí se sabe que es 8, más en el otro paso lo hacemos, y restamos sus temperaturas, ¿no? La temperatura inicial es de 23. Bueno, su temperatura inicial no es 23, sino claro, es su inicial, ¿no? Pero su final, y según la fórmula, es final, ¿no? Final menos inicial. Entonces la final es de 11,6 grados Celsius menos la inicial, que es de 23,9 grados Celsius. Y bueno, ahí seguimos reemplazando, seguimos copiando para reemplazar el valor de la constante universal de la sustancia del sistema. Esta R va a equivaler a 8,31
como 31,4, que esta constante tiene sus unidades de joules sobre mol por grados Kelvin. Y acá no hay problema en operar esto, ¿no? Se puede transformar en grado Kelvin, pero lo operamos así de frente, ya nos saldría, lo copiamos, ¿no? Entonces metemos la calcu, 23,9 grados Celsius. Y bueno, todo esto lo ponemos en la calcu. Como dije, ¿no? Esto lo podemos dejar ahí, solamente se resta y se multiplica. Bueno, haciendo todo este cálculo nos saldría de menos 6,39 por 10 a la quinta joules. El cambio de energía nos salió negativo. Esto quiere decir que el sistema está perdiendo energía, ¿no? Porque como dicen, ¿no? Que el aire se enfría, de 29 baja a 11 grados, y claro, tiene sentido, ¿no? Bueno, eso se deduce, ¿no? Que el sistema pierde energía, y eso sería la respuesta del ejercicio. El ejercicio nos dice que un sistema recibe un trabajo de menos 300 joules, sufre una variación de energía interna de 800 joules, hay la cantidad de calor y si el sistema recibe o cede calor. Entonces, para entender mejor esto, graficamos un recipiente, un cilindro, ¿no? Mejor dicho, es un cilindro. Ya a este cilindro dice, se le recibe un trabajo de menos 300 joules. Sufre una variación de energía interna de 800 joules. Y su y su variación interna de energía interna, su variación es de 80 joules. Bueno, todos nos dan joules y simplemente ya no vamos a transformar nada. Y nos pide hallar el calor, ¿no? El calor. Y si es que este calor si el sistema recibe calor o cede calor, nos está preguntando, y el valor de calor. Entonces aplicamos la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que es variación de la energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Tenemos este valor y despejamos el calor que vamos a hallar. Sería igual a trabajo más variación de la energía interna. Bueno, el trabajo ya nos da, como recibe, obviamente es negativo. Ya no transformamos en negativo porque ya está transformado. Porque el sistema no genera ese trabajo, sino está recibiendo, lo cual es negativo. Ahí está bien, en joules también. Más ¿cómo se llama? La variación de la energía interna. Y no sabemos si está cediendo o está recibiendo, ¿no? Vamos a hallarlo. Y bueno, que es de 80 joules. Entonces su calor nos saldría menos 220 joules, lo cual, como nos da negativo, quiere decir que este sistema no recibe calor, más bien todo lo contrario, estaría cediendo, ¿no? Para la flechita que me da el signo, este sistema estaría cediendo calor, ¿no? Y también recibe un trabajo, por eso negativo. Y esto es la respuesta del ejercicio.